Buenos días. En este video vamos a ver un poquito lo que es arteterapia, o mejor dicho, una introducción a lo que es arteterapia. Arteterapia es una disciplina del campo de la psicoterapia en la que se emplean recursos de las artes con objetivos terapéuticos. Es decir, no deja de ser algo que está dentro del campo de las psicoterapias, con la diferencia de que se emplean específicamente recursos propios de las artes con el fin de, entre comillas, curar o mejorar la calidad de vida de las personas. Permite entonces dos cosas: el abordaje de trastornos mentales, así como también de síntomas como pueden ser miedos, inhibiciones, que siempre van a ser provenientes de cuestiones traumáticas, en el sentido de cuestiones intramitables, todo lo que es síntoma, todo lo que llamamos síntoma, más allá de que se manifieste en un miedo, en una fobia, en una inhibición, en la frase yo soy así, yo no puedo cambiar esto, más allá de que se escuche de esta manera, no dejan de ser síntomas y siempre van a provenir de cuestiones, como les dije, traumáticas. Pero a ver, en el sentido de cuestiones que nos han sido difíciles de digerir, cuestiones que han sido difíciles de procesar, de encontrarle una vuelta menos dolorosa. No necesariamente tiene que tratarse de un trauma. Esto es algo que aclaro, porque muchas personas piensan que nosotros estamos siempre padeciendo por traumas. Y por trauma entienden un evento, un único evento traumático, un episodio, algo que nos pasó y que nos genera mucho dolor. Y no solamente cuando hablamos de trauma hablamos de un evento, sino que muchas veces hablamos de todo un historial de cuestiones que en sumatoria terminan generando un efecto traumático. Entonces imagínense que cuando nosotros tenemos todo un historial de cuestiones que nos fueron siendo difíciles de transitar, o como dije antes, de digerir, llega un momento que podemos encontrarnos con dificultad total de lidiar con ciertas cuestiones, e inclusive puede haber un último evento que, sin ser traumático en sí mismo, ya funciona como esa gota que rebalsó el vaso. Entonces podemos trabajar todo esto y no necesariamente tener un trastorno mental severo, tanto síntomas entonces como trastornos mentales o cualquier situación que nos genere padecimiento. Y por otro lado, la segunda cosa para la que nos sirve es para abordar todo aquello que está vinculado al desarrollo personal, al autoconocimiento y a la expresión emocional. Cuando digo desarrollo personal, autoconocimiento y expresión emocional, no me refiero simplemente a vivir mejor, me refiero al desarrollo que nosotros necesitamos para ir madurando nuestros aspectos y por lo tanto tener un mejor intercambio con la realidad y con todo aquello que nos encontramos que nos pide o nos demanda ciertos recursos o ciertas defensas para poder justamente lidiar con esto. Entonces, el desarrollo tiene que ver con un desarrollo psíquico, que se vincula al mismo tiempo con un conocimiento o con identificaciones a los síntomas de manera tal que pasan a otro plano, y también está vinculado a la expresión emocional. Una persona que no se ha desarrollado psíquicamente de la manera en la que podría, obviamente va a tener repercusiones en cómo se ve a sí mismo y en cómo expresa y reconoce sus emociones. Todo esto, si lo ponemos a funcionar bien, obviamente nos va a generar una mejor calidad de vida. Pero ¿por qué involucrar el arte si es algo en sí mismo que podría ser positivo y útil? Porque esta es una gran pregunta que todos se hacen. ¿Por qué convertir el arte en terapia si el arte en sí ya no sirve? Bueno, nos sirve, quise decir, no nos sirve. Porque independientemente de lo placentero, recreativo que puede ser, y esto siempre es algo curativo, que nos hace sentir mejor, el arte no es más que una plasmación de expresiones humanas que emergen de nuestro interior.
y que va a estar compuesto, este interior obviamente, por diferentes materiales que surgieron de lo que hemos registrado alguna vez a través de imágenes visuales, auditivas, sensoriales. Es decir, el arte, cuando se produce algo artístico, es una expresión, por ejemplo, mía, que va a emerger de mí, y que eso que emerge es material que yo registré a lo largo de mi vida, a través de diferentes canales o vías a través de las cuales esto puede ingresar. Lo que pasa es que curiosamente todo eso que ingresó de esa manera también se va a desarrollar de esa manera y a través de esa traducción. Entonces muchas veces solamente el arte permite que esto salga porque es de la única manera que esto está dentro mío y por lo tanto lo puedo poner afuera. O sea, apelamos a lo simbólico que se pone en juego en todo lo que es arte, en el sentido de que todo lo que hacemos representa algo. Porque esto mismo es lo que nos permite conocer todo eso que emerge como contenido no asequible a la conciencia a través de palabras. Lo simbólico que hay detrás de cada producción artística, digamos que es eso que nosotros queremos encontrar y que por la palabra se desfiguraría tanto que no lo podríamos leer. Entonces, el objetivo que guía básicamente la arteterapia es la utilización de herramientas que por su naturaleza facilitan la expresión de los aspectos internos del individuo, cuya verbalización resulta obviamente dificultosa. De cierto impacto que yo he tenido y que ingresó por lo visual, por lo auditivo, por lo olfativo, por las sensaciones, yo solo puedo sacar algo similar. Es difícil apalabrar todas esas impresiones. Entonces a través del arte podemos llegar a conectar un poco lo que es lo que me pasa, lo que percibí, con lo que puedo llegar a decir de eso para después trabajarlo mejor. Se va a proponer entonces un tipo de experiencia más bien sensible y que es más compatible o más parecida a la que es anterior al lenguaje. Y pensemos que si nosotros nos adherimos un poco a la corriente psicoanalítica, es anterior al lenguaje todo aquello que es lo más importante que nos arma. Tomando el lenguaje en sentido más coloquial y no estrictamente académico. El niño antes de empezar a hablar ya percibió cosas, sintió cosas y seguramente muchas de esas son traumáticas o fundantes del aparato psíquico y es recién cuando esto es insoportable que empieza a hablar. O sea, el pensamiento lógico, ya lo decía Piaget, la necesidad lógica es totalmente anterior al lenguaje. No sería posible hablar si no tuviéramos antes una especie de pensamiento o de recurso sediento de la lógica. Entonces estaríamos trabajando cuando hacemos arteterapia con todo aquello que es previo a ese momento en el que ya había conflicto. El lenguaje en sí, incorporarnos en el lenguaje, empezar a tener lugar en un discurso, es haber entrado en un conflicto. Vamos entonces más atrás. Por eso se puede utilizar muchísimo con trastornos psiquiátricos y con niños, porque justamente estaríamos hablando en un idioma único, en un lenguaje que es subjetivo y que precisamente no puede muchas veces salir porque no hay interlocutor que lo pudiera comprender. Entonces, este tipo de experiencia sensible es casi necesaria para ciertos casos en los que no es posible avanzar. Obviamente también lo podemos usar personas que no tenemos ningún padecimiento grave o personas adultas, pero es ideal para trabajar precisamente en estos casos. Por lo tanto, podríamos decir que la manifestación de esta disciplina, que exista arteterapia, implica reconocer que el arte puede ser un elemento curativo para la psiquis, más que nada, y vendría a ser algo así como una vía regia para el restablecimiento de la armonía entre el mundo interior y el mundo exterior. ¿Cuáles son los objetivos
que las emociones y las sensaciones que intervienen en un proceso terapéutico, porque imagínense que estando en un proceso arte terapéutico aparecen un montón de sensaciones y aparecen un montón de emociones y obviamente están operando recuerdos, o mejor dicho, materiales que construyen ciertos recuerdos o que no permiten que ciertos recuerdos afloren. Entonces, emociones, el objetivo es que las emociones y sensaciones que se van a presentar en ese proceso, ahí en acto, tomen colores, tomen líneas, tomen formas, permitiendo entonces que, entre comillas lo digo, el inconsciente se haga presente en forma visual y que utilizando estas producciones nosotros podamos adentrarnos un poquito más en el psiquismo de la persona. Lo esencial estaría entonces en el hecho de que frente a la hoja en blanco, frente a la consigna, frente a la situación de grupo, que generalmente siempre es grupal, todo eso que aflora ya enseguida lo podamos ver en su funcionamiento más genuino. Sirve entonces para estimular el autoconocimiento, obviamente, sirve para facilitar la libertad de expresión, sirve para darle un poco de rienda suelta o para potenciar la capacidad creadora, que siempre esa capacidad creadora es un destino pulsional, es la sublimación, es la energía desexualizada que se va para otro lado, que no es la descarga sintomática. Sirve también para estimular la expresión concreta y más pulida de las emociones. Sirve para potencializar la identidad, porque obviamente en el momento en el que estamos trabajando aparece mucho del yo soy. Sirve para estimular la atención, la concentración y la memoria, lo cual siempre está complicado cuando más conflictuados estamos. Sirve para promover la integración del mundo interno y el mundo externo, lo cual disminuye la ansiedad. Quiero decir, tenemos un mundo interno, imaginémonos como un envase lleno de cosas, un envase negro, del que no podemos ver nada para adentro, lleno de cosas que fuimos metiendo desde que nacimos hasta el día de hoy. Eso está compuesto de imágenes, de recuerdos, de no recuerdos, de cosas que nos gustaron, de cosas que odiamos, de cosas que nos generaron otras cosas, de caras, de frases. Eso es nuestro mundo interno, que obviamente hay cosas de esas que nos van a gustar y cosas que son nuestros fantasmas, nuestros demonios, lo que no nos gusta y que cargamos como una mochila. Entonces, poder integrar toda esa parte interna con lo externo hace un poquito como que, ¿no? Ese material no esté tan... que no sea necesario que lo carguemos nosotros solos. Y que inclusive mucho de lo que no nos gusta o sí nos gusta pueda ligarse con algo de lo exterior. Al integrar esto, obviamente baja la ansiedad, porque la ansiedad no es otra cosa que el no saber. Los ataques de ansiedad, el dar vuelta a hacer círculo, el mover la pierna todo el tiempo, el tener esa sensación crónica de vacío a veces, o no crónica, puede ser momentánea de vacío en determinados momentos del día o ante determinadas situaciones, que es lo que es la ansiedad, generalmente pasa por algo que nosotros desconocemos. Nosotros no tenemos ansiedad porque tenemos un evento que estamos esperando que pase. Eso es la ansiedad en sentido coloquial. La ansiedad en serio, que es la que perturba, que es la que padecemos, es eso que nos pasa y no sabemos por qué. Es no saber qué hacer con nuestro cuerpo, no saber qué hacer con lo que pensamos, no saber qué hacer. Estar mal y no saber cómo arreglarlo. Bueno, la ansiedad muchas veces viene de todas estas cosas internas y todo este mundo interno que no se puede terminar de anudar, de ligar, de unir con el mundo externo como para que salga a flote. Les doy un ejemplo simple. Una persona que toda la vida le gustó dibujar y de repente, por H o por B, porque empezó a crecer, porque fue al colegio, porque no tuvo tiempo, dejó de hacerlo. Bueno, es un objeto interno perdido.
o que la persona siente como un objeto interno perdido, algo que antes hacía y que le servía para sentirse bien, para estar mejor, y que de repente se perdió. Bueno, así como eso hay un montón de cosas. Si nosotros podemos lograr que eso se transforme en algo que sí es posible hacer hoy, es un alivio muy grande y nos va a permitir a través de eso también calmar la ansiedad. Tal vez no nos vamos a poner a dibujar sentados en el piso con los crayones, pero podemos encontrarle una vuelta similar en la que de adultos, traducido a nuestro mundo de adulto, estemos haciendo lo mismo. Entonces, cuando eso pasa, la ansiedad disminuye. Cuando la ansiedad disminuye, tenemos menos, digamos, la botella esa que les mencionaba, menos llena. Tenemos más tiempo de pensar en lo que nos pasa. Tenemos más tiempo de comunicarnos, tenemos más tiempo de hacer análisis y pensar las cosas tal como se nos vienen a la cabeza o de transitarlas de otro modo. Y obviamente también nos permite relacionarnos mejor con el entorno. Se va a utilizar cualquier técnica para poder trabajar en el área de arteterapia, siempre y cuando esta técnica nos permita expresarnos con creatividad, obviamente, y generar conexión entre la mente y el cuerpo. No interesa la obra de arte en sí, sino la persona que está haciendo uso de ese recurso, buscando imágenes y buscando significación. Entonces, termina siendo este recurso una ayuda valiosa para el diagnóstico y para evaluar la personalidad. Por eso es terapéutico. ¿Para qué sirve entonces? No solo para curar, sino para mejorar o simplemente alcanzar una calidad de vida esperada. Por eso es que esta disciplina se emplea cada vez más en adultos mayores, personas con problemas de inserción social, personas con algún tipo de deficiencia psíquica, personas con trastornos psiquiátricos, porque lo que se encuentra en común en todo esto es que falta lazo social, y al faltar lazo social, faltan canales para que todo eso que está en esa botella pueda salir para afuera. El no tener contacto con el mundo exterior, que no solamente es una persona con la que charlamos, es ver gente, es estar en la cultura, hace que vayamos perdiendo capacidad de entendernos hasta nosotros mismos. Eso que nosotros hacemos mientras estamos pintando un cuadro va a tener un efecto catártico, obviamente es un lindo momento, pero no deja de ser algo que tiene un principio y un fin y no estamos resolviendo nada, solo es un momento de dejar de pensar un rato, de sentirnos bien. En cambio, los que trabajamos en arteterapia partimos de que el verdadero valor de la imagen, de la producción, es el significado que el creador le da, identificándolo y permitiendo darse cuenta de sus propios procesos. Es por eso que arteterapia se dirige a cualquier tipo de persona, no se requiere experiencia artística, talento ni nada de esto. Entonces, mientras que en arteterapia hay un propósito que va más por el lado de la transformación, que se va a realizar además sí o sí en presencia de un terapeuta, que va a plantear objetivos, que va a tener metas, que va a estar basado en fundamentos. En el arte no es así. El arte es liberación total y nada más. Y por último, ¿por qué y para qué utilizar el arte en terapia? Porque ustedes piensan que en la expresión verbal hay una elaboración secundaria y un pasaje por la conciencia. Lo explico en 2 minutos. Hablar significa haber sentido algo, haberlo pasado a la cabeza, haberlo pensado, elaborado, dándole sentido a eso, para después poder decirlo. En todo ese circuito se pierde un montón de información. El arte, en cambio, tiene la cualidad de elevar elementos desde lo más profundo hasta lo consciente en forma rápida y mucho más transparente, con menos excusa, con menos resistencias. Entonces, no hay desfiguración acá. A diferencia de la palabra, que se va a limitar a un contenido determinado y preestablecido, a un léxico comprensible por los demás, porque si no ya entraríamos en quiero expresar algo, bueno, neologismos, invento una palabra que solo yo entiendo. No.
Entonces, a diferencia de la palabra que se limita a un contenido determinado y preestablecido, que lo sacamos de definiciones de diccionario, que tenemos que sí o sí pensar en lo que el otro entiende y en el lenguaje y el idioma que estamos hablando, teniendo como resultado que muchas veces no permita esto, desahogar un contenido emocional plenamente, la creatividad es infinita en su posibilidad de expresar. Los colores y las formas dejan traslucir calidades de emociones. Entonces, respondiendo al por qué y para qué utilizamos el arte en una sesión terapéutica, podemos decir que el arte se emplea con la finalidad de permitir que sensaciones, emociones, pensamientos e imágenes internas tomen forma externa a través de elementos, colores y formas. Y a partir de esto es posible articular lo verbal para construir significaciones. Poner en el plano espacial externo algo que es del orden interno permite conocer y reconocer partes propias. La expresión surge del individuo en forma espontánea, permitiendo que el material existente en nuestro, entre comillas, inconsciente, tome formas visuales. Bueno, los veo en el próximo video.